El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a Javier Pérez Campos, periodista y escritor y colaborador habitual de programas de misterio como Cuarto Milenio. Acaba de publicar su nuevo libro Inmaturi, en el que profundiza sobre los inocentes, los niños muertos antes de tiempo. Un trabajo tras el que hay mucha investigación y en el que explora algunos de los casos más notorios de abducciones, posesiones y fenómenos inexplicados en torno a historias de niños. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Resurgir de Madrid, al podcast. Hoy tenemos un invitado de excepción, Javier Pérez Campos. Javier, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantado Bienvenido. De estar con vosotros. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Encantados nosotros y agradecidos, porque sé que estás como loco de aquí para allá, porque acabas de publicar un libro, que lo tenemos aquí, Inmaturi, que es un libro más dentro de los que ya has escrito, que es el sexto, Sí, pues ya he perdido la cuenta, tendría que sumar. Pero sí, sería el sexto seguramente. El sexto. Sí. Pues nada, que lo dicho, que agradecidos de que vengas a charlar un rato con nosotros sobre este libro y sobre más cosas, porque te vamos a preguntar de más cosas, ¿eh? Claro, lo que tú quieras, porque además, oye, para mí es una maravilla poder dedicarme a escribir libros, que es algo que siempre soñé desde pequeño, escribir libros además sobre misterio, porque yo empecé leyendo los libros de Iker Jiménez y de investigadores que para mí son míticos, ¿no? Y de alguna manera estos libros son una reacción a todo eso que yo leí, a todo eso que a mí me gustaba leer, y yo escribo los libros que a mí me gustaría leer cuando era niño, ¿no? Y que en el fondo son los libros en los que el periodista cuenta sus propias aventuras. O sea que ese sueño de niño se hace realidad. Sí. Y es una historia muy bonita, ¿no? Una historia un poco circular, que es la de cómo un niño de 12 años se enamora del oficio del periodista, que cuenta cosas extrañas gracias a un libro, y termina después escribiendo sus propias aventuras, sus propios viajes, ¿no? Se cierra el círculo. Claro. Qué bueno. Y bueno, de alguna manera son libros que aunan todo lo que a mí me interesa, ¿no? Porque a mí me interesan cosas de todo tipo. Me interesa el cine, la cultura, el arte, la antropología, la historia, la literatura, no sé. Son libros donde hablo de muchas cosas, donde la imagen y el arquetipo del fantasma me sirve como motor, ¿no? Para explicar y para expandirme en todas esas materias que a mí me fascinan, y en el fondo son libros que muestran un poco mi viaje, ¿no? Un viaje personal. Porque Inmaturi es un libro de fantasmas, podríamos decir, de fantasmas en este caso, de niños, ¿no? Claro. Digamos que hace 3 años yo soy padre, y justo en ese periodo de paternidad yo empiezo a recibir un montón de casos, casualmente, de gente que dice haberse encontrado con fantasmas de niños, ¿no? Y a mí esto siempre me había interesado porque la imagen del niño me parece icónica, me parece una imagen que a nivel cultural ha estado presente, ¿no? En el cine, por ejemplo, Las gemelas del Resplandor, el niño que tira la pelota al final de la escalera, claro. Claro, es que son los que más miedo nos dan. Sin duda. Y es ahí cuando yo digo, oye, tengo que empezar a investigar sobre este fenómeno. ¿Y por qué nos dan tanto miedo los niños? Los niños, los fantasmas. Pues claro, eso es lo bueno, ¿no? Esa es como la gran pregunta sobre la que pivota el libro. ¿Por qué nos da tanto miedo el fantasma del niño? Porque a nivel cultural no es algo moderno, es algo que se remonta a la antigua Roma, a la antigua Grecia, incluso a la Edad del Bronce, donde yo he encontrado sepulturas anómalas infantiles. Es decir, a los niños en la antigua Roma, por ejemplo, se les enterraba de manera distinta que a los adultos. Por un temor a que pudieran volver. Claro, era una manera de alejarlos un poco más, ¿no? Por ejemplo, en Baelo Claudia, en Cádiz, han aparecido sepulturas donde había dentro ánforas que contenían los restos de niños de muy corta edad. Es decir, niños metidos dentro de ánforas, dentro de vasijas, enterrados incluso con clavos de gran tamaño para anclar el alma a la tierra, decían los romanos. Que no vuelvan, ¿no? Para que no vuelvan, claro, porque el fantasma del niño era especialmente temido. Incluso, yo cuento algunos textos de la antigua Roma donde los nigromantes usaban tablillas de maldición para convocar y para invocar a los espíritus de los niños, que eran los más agresivos, los más dañinos, porque no tenían un concepto claro sobre la muerte, ¿no? Y yo creo que todo tiene que ver con eso. Al final, el fantasma del niño nos da un miedo muy particular, primero porque la muerte de un niño es lo más espantoso que nos puede suceder, lo más antinatural a nivel social, ¿no? Y cuando éramos pequeñas comunidades en la prehistoria, eso nos parecía algo terrible. Y segundo, porque el fantasma de un niño es como un espejo en el que vemos reflejada nuestra propia fugacidad, ¿no? Donde el fantasma del niño, digo en el libro, viene a decirnos que si él ha muerto a deshora,
tampoco tenemos la garantía ni la certeza de que habrá un mañana para nosotros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que precisamente por eso es por lo que nos aterroriza y a la vez nos hace sentir vivos. Yo creo que el miedo es algo que nos hace sentir vivos. Oye, immaturi, que es inmaduro en italiano, ¿no? Sería inmaduro. Claro, la rama de ahí, todo en realidad el origen procede del latín, porque tiene que ver con los que morían antes de tiempo, ¿no? Los immaturi, los que en el fondo era la manera de denominar a los niños que fallecían a edad temprana, ¿no? Este es un término muy interesante, y ahí me gusta mucho usar los términos originales que se usaban en el momento. Hay otro, por ejemplo, en la antigua Grecia, que era aoroi, que es una forma de designar también al que moría fuera de hora, aoroi, moría antes de tiempo y se aparecía también con especial fiereza. Y hay términos muy interesantes, ¿no? El insepulti, en la antigua Roma, que era el motivo principal por el que se aparecía el fantasma, el que no había sido sepultado, ¿no? El que no había sido enterrado. Fíjate, yo, desde mi profundo desconocimiento, pero como aficionado que soy a vuestros temas, tengo una hipótesis, te la voy a saltar, a ver qué te parece, ¿vale? Puede ser que los niños se aparezcan más porque no han llegado a tener el tiempo suficiente en vida para pensar en la muerte, para entender que hay un camino que les va a llevar allí, y por esa muerte prematura se quedan como anclados en este de eso lo de inmadurez, ¿no? Es quitar esa inmadurez en la trascendencia, no han llegado a... No saben lo que es la muerte realmente, sí. Son niños perdidos en ocasiones. Eso es porque... como una cuestión de estar perdido, ¿no? Claro, justo. Sí, no, llevas toda la razón, porque una de las hipótesis que nos sugieren también es esa, ¿no? El niño perdido, el niño que no entiende el concepto de la muerte, que no sabe ni siquiera lo que es la muerte. Claro. Y yo cuento algunas historias que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con niños que en el fondo no entienden lo que les ha ocurrido y están en un tránsito y necesitan tener información o tener conocimiento sobre ello, ¿no? Yo cuento el caso de un niño en Madrid, precisamente. El capítulo se llama El niño de la iguana, que era un niño, una familia que en su casa decían ver a un niño por las noches que venía correteando como si estuviera jugando y se metía siempre en la misma habitación a mano derecha. Llamaron al grupo EPTA, el grupo de investigación mítico, ¿no? Con el padre Pilón. Exacto, con el padre Pilón, el jesuita, con Paloma Navarrete, que falleció hace unos años, ¿no? Y la echamos mucho de menos. Y ella, sensitiva, de pronto acuden a la casa, ¿no? A la casa de esta familia de Madrid. Y Paloma, sin tener información, dice que hay un niño muy claro, que lo ve, que se mete siempre en esa habitación al fondo de la derecha y que le quiere enseñar algo. Y entonces Paloma le pregunta a la familia: oye, ¿vosotros tenéis una iguana? La familia se queda con la cara pálida, ¿no? Y dicen: ¿cómo sabes que tenemos una iguana? Es que el niño me está diciendo que viene a esta casa porque le gusta ver la iguana. Y ese era el motivo aparente por el que el niño se estaba manifestando, ¿no? Porque estaba enamorado de la iguana. Qué maravilla Paloma Navarrete, ahora que la mencionas. Sí. Bueno, Paloma Navarrete sacó cosas interesantísimas del Madrid antiguo, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía, donde ella tiene la enorme capacidad de decir en los sótanos del Museo Reina Sofía que hay gente emparedada. Y de pronto hay fotografías, ¿no? Se empieza a picar las paredes y efectivamente aparecen cuerpos emparedados. Y tú has sido protagonista en primera persona de aventuras con Paloma y ahora con Aldo, de Sensitivos. Tu experiencia personal, estar con personas que tienen esta capacidad de percibir cosas que quizás los demás no vemos. ¿Cómo lo vives? Entiendo que también te has sorprendido en muchas ocasiones, que has dicho: ostras, esto no puede ser, Sí, yo además les llevaba siempre, a Paloma la llevaba siempre engañada, la pobre. Ya me preguntaba: por lo menos dime si tengo que llevar un abrigo o si tengo que llevar unas botas de campo, porque una vez se plantó en Belchite, en un pueblo en ruinas, con unos tacones, porque no iba adecuada, ¿no? Sí, era muy presumida, sí. Es cierto. Y Aldo igual, ¿no? Le llevamos siempre como engañado. Entonces, a mí lo primero que me llamó la atención de los dos es que son personas muy normales, totalmente normales, ¿no? Cierto. Y cuando hablas con ellos están a mil cosas, pero lo inquietante es cuando les ves hablar de eso, cuando hablan de que hay alguien con nosotros, con toda normalidad también, porque para ellos es normal, porque lo han vivido como algo normal, ¿no? Y digamos que no hay una pose, no hay un intento de impresionarte, sino que lo cuentan con toda normalidad. Y yo, las primeras veces con Paloma Navarrete, lo vivía un poco impresionado, porque yo veía a Paloma hablando a un punto de la casa donde yo no veía a nadie. Y empezaba a describir cosas que de pronto los testigos se quedaban helados porque atinaba a un nivel que solo te cabía la posibilidad de que realmente estuviera viendo algo, ¿no? Y yo siempre he sido muy escéptico. En el libro, de hecho, cuento algunas cosas que a mí me han suscitado dudas y que me han hecho pensar que podría tratarse de algún fraude, ¿no? Algunas imágenes en concreto de un caso de Vitoria, y eso lo cuento abiertamente, ¿no? Y hablando de un caso de Vitoria, me suena que he leído algo de que
además que está reflejado en la página del Ministerio, ¿no? ¿Puede Sí, ser un caso sí, en sí, concreto? sí. ¿Te refieres a ese? El Ministerio de Interior efectivamente recogió en su página web las declaraciones de trabajadores municipales, de la policía local, por ejemplo, de Vitoria, que en el edificio de Hacienda habían visto a un niño que correteaba, que jugaba y que se desvanecía en uno de los pasillos, ¿no? Y eso había provocado que incluso algunos agentes de guardia hubieran salido del edificio en plena madrugada sin atreverse a hacer guardias en el interior, ¿no? Mucha gente había visto a este niño, le pusieron de nombre Andresito, ya desde los años 80 trabajadores incluso de los comercios cercanos decían haber visto a Andresito, yo pude entrevistar a uno de los policías que lo habían visto, conseguimos permiso para entrar. Y claro, lo que sucede, esto que te decía de que hay algo que es realmente sospechoso, hay unas imágenes en el año 2005 captadas por una cámara de seguridad del interior del recibidor de ese edificio de Hacienda, donde se ve a un niño muy claro, con una túnica que va arrastrando por el suelo y que lleva una especie de linternita dentro de la túnica, ¿no? Yo estoy convencido de que eso debió ser una broma. Sí, un fenómeno de imitación, ¿no? De igual algún niño que le dio por... Claro, pero algo que se fue de madre un poco, ¿no? Porque seguramente sería algo de uso interno, una broma que se quiso gastar un vigilante a otro, aquello trascendió y de pronto apareció en los medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa muchas veces con el misterio, ¿no? Que de repente hay una pequeña circunstancia que echa por tierra todo lo... Claro, bueno, pues como ha pasado con las momias estas de México, Cierto, ¿no? Estas momias tan sospechosas que de pronto ahora resulta que eso no puede tirar por tierra todo lo anterior, ¿no? Eso es. Pues es un poco lo que pasa en este caso. Oye, y los niños, la sensibilidad de los niños, que también me llama mucho la atención, porque tú hablas de niños que se aparecen, pero ¿y cuántas historias hay de niños que son capaces de ver cosas que los demás no vemos, ¿no? Los niños pequeños, y tú que eres papá y además ahora de niños pequeños, yo recuerdo una anécdota de un sobrinito mío que decía, cuando era muy pequeño, que veía una señora en la puerta y ahí no había nadie, ¿no? Entonces, y hay muchas experiencias de estas de niños súper pequeñitos que son capaces de ver cosas que quizá no vemos. Esa sensibilidad también sucede, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, del niño que es capaz de percibir y que de repente pasan los años y se lo olvida. perdemos todo. Es verdad, ¿eh? Claro, la psicología infantil le ha dado un nombre, ¿no? Le ha puesto el nombre de amigo invisible, quizá también para tranquilizarnos a los padres. Es verdad. Porque pensar que tu hijo sí. está viendo cosas, ¿no? Pues es un poco estremecedor. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Pero, claro, sí, digamos que antes de los 6 años el cerebro del niño es un prodigio absoluto, ¿no? Donde se empiezan a crear esas estructuras neuronales, donde se producen esos chispazos mágicos de la sinapsis, y muchos expertos en el cerebro infantil hablan de que a partir de los 6 años se produce esa poda sináptica, ¿no? Cuando desaparecen ciertas conexiones y el cerebro del niño va perdiendo facultades, entre comillas. Por eso algunos han especificado y han explicado y han intentado ver que quizá antes de los 6 años el cerebro del niño, como esa máquina prodigiosa, es capaz de percibir cosas que los demás no podemos percibir. No lo sabemos, pero sí que sabemos que es verdad que los niños a veces nos sorprenden con estas cosas, ¿no? Aquí en Inmaturi hablo de niños fantasma, pero hablo también de niños físicos, niños vivos, que han tenido encuentros sobrenaturales y que a veces incluso los adultos han terminado por ser testigos también de esos fenómenos, ¿no? Con lo cual ya no hablamos de un amigo invisible que solo ve el niño, sino que luego después los padres terminan viéndolo también. O sea, que como elemento inductor el niño genera que los demás acaben percibiendo... Oye, y he leído también que hablas de niños guardianes, ¿no? Sí, sí. De niños que ayudan, de niños, no sé si... poco como el ángel de la guardia, ¿no? Claro, la guarda, ¿no? Sí. Si lo piensas, en el fondo la imagen clásica del ángel de la guarda es como un querubín, ¿no? Estos Cierto. niños angelicales con alas que vienen a salvarnos. Y hay una parte del libro que no por casualidad, además, es la última parte, ¿no? Porque todo el libro es un poco oscuro, es un viaje por casos que dan un poco de miedo, y yo pretendía que al final, cuando alguien terminaba de leer el libro, pues se quedara un poco, ¿no? Con una sensación de calma. Y la última parte son niños guardianes, y son casos de personas que, estando completamente perdidas, se han encontrado con la figura de un niño que les ha salido al paso y que les ha alentado a seguir adelante. Y yo creo que uno de los más desconocidos, y que a mí sí me ha impresionado especialmente, es el caso de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Claro, una de las obras más icónicas, más leídas de la historia, está inspirada en un suceso real que Antoine de Saint-Exupéry vive en el desierto del Sáhara cuando sufre un accidente con su avioneta. En medio del desierto está perdido junto a su amigo André Prevot y pasa unos días allí prácticamente sin comer y sin beber. En sus propias memorias, Exupéry dice que en esos días vivió alucinaciones auditivas y visuales.
No especificaba muy bien cuáles, pero sí que habló en alguna ocasión de una voz infantil que él interpretó como su yo infantil que vivía dentro de él, que le alentaba y le ayudaba a seguir adelante. Fíjate qué historia tan bonita, ¿no? Cuando Antoine de Saint-Exupéry vuelve del desierto del Sáhara, empieza a dibujar compulsivamente en carteles, en manuscritos, en manteles incluso, la figura recurrente de un niño con el cabello rizado y con unas alas en su espalda, porque los primeros grabados y bocetos del Principito es un niño con alas, como si fuera un ángel de la guarda. Luego se las quitó. Luego se las quitó y le dio unos pájaros, ¿no?, con los que poder volar, esa ilustración clásica. Pero hemos conseguido el permiso, que es muy difícil conseguir permisos de ilustraciones del Principito. Esto es gracias al equipo de Planeta, que hemos conseguido uno de esos primeros grabados de Antoine de Saint-Exupéry originales con las alas. ¿Y viene Principito aquí, en tu libro? Viene en el libro. Es una ilustración que me hace muchísima, bueno, me emociona mucho tenerlo porque... Mira, un motivo más para que todo el mundo, aparte de por la maravillosa labor de Javier... Es muy simbólico, ¿no? Aquí aparece con sus alas, el Principito con su bufanda. Bueno, totalmente. Y es una cosa muy desconocida. Bueno, pues resulta que muchos amigos, familiares de Antoine de Saint-Exupéry decían que cuando le preguntaban quién era este niño al que no paraba de dibujar, él decía, es un hombrecillo al que debo gratitud. Y hablaba de él con mucho afecto, con mucho cariño, y terminó incluso llorando cuando escribió las últimas páginas del Principito, porque decía que esa historia le había conmocionado de alguna forma. Y bueno, pues algunos de sus biógrafos han deslizado la posibilidad de que ese Principito, que después se convirtió en un personaje fundamental de la literatura internacional, pues hubiera sido también el niño guardián que le salvó de morir en el desierto. Qué bonito, qué chulo. Oye, pues mira, un motivo más, como decíamos, para que la gente sin duda acuda a leer tu novela. Ahora, Javier, queremos saber más cosas sobre ti. Con lo cual, en unos minutos, o en unos segundos mejor, volvemos. Venga. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Y ahora conozcamos el lado más personal de nuestros invitados en la sección Mi Primera Vez. Hola otra vez, seguimos aquí con Javier Pérez Campos. Javier, aquí estamos destripando tu libro, tu nuevo libro, Immaturi, pero ahora te vamos a destripar a ti. Espero que no literalmente. No, literalmente no. Vamos a ver una parte que se llama Mi Primera Vez y queremos saber cuáles son esas primeras veces en tu vida personal y sobre todo en tu relación con el misterio. Así que empecemos por lo primero. ¿Cuál es ese primer misterio que te fascina y te hace enamorarte de tu profesión actual? Pues mira, es una imagen muy bonita, ¿no? Porque es mi padre en el Paseo de la Castellana. Yo con él veníamos de Ciudad Real a pasar el día en Madrid y pasando por la Casa de América, antiguo Palacio de Linares, mi padre decirme... ¿Sabes que aquí en los años 90 se habló de unas voces extrañas que consiguieron captar? Yo nunca había oído hablar ni de psicofonías, ni... Y fue el Grupo Hepta, también me suena, Fue el Grupo Hepta, claro, sí. Fue además uno de esos casos míticos, ¿no? Y claro, yo nunca había escuchado hablar de esto de las psicofonías, mi padre me habló de esas voces y yo recuerdo siendo muy pequeño, tendría 8 años o así, pegar la oreja a los muros del Palacio de Linares para ver si yo podía escuchar algo, ¿no? Con 8 años ya te enamoraste. Ya estaba ahí mi curiosidad, ¿no? Y mi interés por captar esto que nos contaban, ¿no? Estas cosas tan extrañas. Oye, y el primer tema, ¿recuerdas el primer tema sobre el que investigaste, aunque fuera en forma amateur? El primer tema que tú dices, este es mío, voy a por él. Sí, mira, el primer tema que yo investigué fue en Ciudad Real, porque además es mi ciudad, es lo que me pillaba más cerca, y precisamente allí hay un edificio que es el rectorado de la universidad, que antiguamente fue un cuartel militar, que fue convento, donde hubo monjas, y me contaron los vigilantes de seguridad que allí habían visto a una monja que deambulaba por los pasillos, que las papeleras se movían solas, que aparecían en medio de la madrugada, pues como si las desplazaran desde la pared hacia la mitad de los pasillos. Y bueno, pues yo me fui para allá y ¿Qué años tenías? Pues tendría 15 años. Me puse con mi grabadora a entrevistar a los testigos, ¿no? A entrevistar a los vigilantes de seguridad y al final, oye, terminé cayéndoles tan bien que me invitaron a pasar una noche en el interior del rectorado, ¿no? Y allí hablé con gente de mantenimiento, con técnicos que incluso me contaban cómo les habían ocurrido algunas cosas. De alguna forma fue la primera vez que yo obtuve de manera directa testimonio de este tipo de fenómenos. Y la sensación que se me quedó fue muy mágica, ¿no? El volver a casa con una grabadora
llena de testimonios, llena de voces que me contaban estas cosas, con la cámara de fotos llena de imágenes, pues eso fue la sensación de que no me estaba equivocando y de que yo quería investigar estas cosas. Y tirando por ahí, seguro que hay un personaje que es ese primer ídolo, vamos a decir, de este mundo del misterio en el que tú te fijas y dices, wow, quiero hacer lo mismo, quiero seguir esa estela. ¿Quién es y por qué? ¿Cuándo es? Pues es muy mágico, ¿no? Hablábamos antes de las historias circulares, esta es también una historia circular, porque yo con 12 años, en casa de mi tío Agustín, descubro un libro de pastas blancas que él tiene en su biblioteca que me fascina, ¿no? Yo no paro de ojearlo una y otra vez. Hay una historia del cuerpo de una persona extraña, desconocida, que ha sido arrollada en un tren, la historia de una niña que fue sometida a exorcismos. Bueno, hay una serie de cosas, la torre maldita de un pueblo llamado Chate en Vitoria, en Álava. Temo que sé por dónde vas. Exacto, el y libro. Tengo ese libro. Lo tienes, ¿no? Sí, libro de pastas blancas, ¿no? Con la torre de Chate en la portada. Sí, señor. Es Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez. Yo tenía 12 años, no le conocía de nada. En ese momento le hacía Milenio 3, hacía el programa de radio, yo no lo sabía, yo solo descubro ese libro. Esas navidades, mi tío, que ve que siempre ojeo ese libro, me regala por Navidad la segunda parte, Enigmas sin resolver 2, y de alguna manera es mi primer contacto con un ídolo que se convertirá en ídolo de mi infancia, porque, claro, descubrir que hay un periodista que se dedica a investigar estos fenómenos, que va por España, ¿no? Entrevistándose con la gente. Y que vive de ello. Y que vive de ello, claro, claro. Es una cosa que, claro, que te podías dedicar a eso, ¿no? Yo de niño quería ser cazatornados, pero en España no teníamos tornados por entonces, así que era imposible. Y cuando descubrí este libro, yo dije, quiero ser un buscador de misterios como este Iker Jiménez, ¿no? Y fíjate qué bonito, qué mágico que ahora hemos terminado formando parte de ese mismo equipo. Claro. Eso es un logro increíble. Sí, sí, sí. Oye, pues me has destripado otra pregunta que te iba a hacer, porque te iba a decir el primer libro de misterio que te enamora y han sido dos en una. ¿Me has contado pues los sí, dos? Sí, sería este, claro. Luego vinieron muchos más, ¿no? Pero el gran libro fue este, ¿no? El que de alguna manera, cuando te dicen qué libro salvarías si tuvieras que coger uno, quizás sería ese, porque además el libro que yo tengo ahora en mi colección, el Enigma sin resolver, es el mismo que yo ojeaba de niño, porque luego mi tío me lo regaló. Te lo regaló. Sí. Primer lugar al que fuiste tú, al que viajaste como reportero, pero ya como reportero hecho y derecho, vamos a decir, el primer sitio al que viajas fuera de tu lugar habitual en busca de un misterio. Pues seguramente uno de los primeros, porque ya me cuesta recordar exactamente cuál fue el primero, ¿no? Pero uno de los primeros que a mí además me impresionaron, porque me lo manda el propio Iker, cuando ya empiezo a trabajar en el equipo, paso un tiempo formando parte de la hemeroteca, que no soy reportero, pero al cabo de un año y medio aproximadamente, sale la posibilidad de hacer reportajes también, y él me propone que me vaya a Rocas Altas, en Ibiza, un lugar, el punto más alto de la isla, donde en el año 72 se produjo un accidente aéreo, ¿no? Un avión de Iberia choca contra la montaña y muere todo el mundo, ¿no? Y decían algunas personas que habían ido allí a hacer acampada, que habían tenido que marcharse, que habían salido de allí en plena madrugada porque escuchaban gritos, escuchaban, digamos, como golpazos de las manos en la tienda de campaña, y eso les dio tanto miedo que llegaron a marcharse varias personas, ¿no? Yo entrevisté directamente a los que habían huido de allí. Y ese fue el primer lugar, ¿no? Yo entrevisté allí, por ejemplo, a Anito Verdera, un periodista que es el primero que llega cuando se produce el accidente y que me contaba cosas tremendas, ¿no? Sobre las imágenes que él vio allí y que luego se me quedaron grabadas, ¿no? Muchas de esas historias que él me contaba como un periodista que había vivido eso. Y yo tengo que reconocer que tuve que salir por patas, por piernas de allí, porque claro, yo subo al memorial por primera vez, después de escuchar todas esas historias, subo solo al memorial a grabar unos recursos con mi cámara, llego a ese lugar en medio de la montaña con un enorme y verme allí solo totalmente, en un lugar donde decían que no cantaban los pájaros, porque parecía un lugar muerto, ¿no? Y he de reconocer que yo tuve la sensación de que allí había un silencio antinatural. En la noche, en un bosque, lo lógico es escuchar animales, escuchar grillos, Bueno, allí no se escuchaba absolutamente nada, había una quietud total, y yo tuve un miedo incontrolable y me tuve que marchar de allí. Te iba a decir que seguramente has vivido un montón de experiencias en las que el miedo, yo te he visto hacer muchos aislamientos y muchas veces digo,
ostras, tiene que estar, con perdón, cagado de miedo. Sí. Pero uno tiene que ser difícil controlar también ese miedo. Pero uno tiene cierta dignidad y procura aparentar esta valentía, claro. Hay que hacerse el valiente. No, hay casos donde cuesta más que en otros, ¿no? Claro, sin duda. Hay un caso que yo recojo en el libro, en Inmaturi, que es el de precisamente el que hablábamos de Andresito, del fantasma de Andresito. Sí. Nos dan un permiso para pasar la noche en el antiguo Palacio de Justicia, que hoy está prácticamente... Bueno, hay agujeros en el suelo, los huecos de los ascensores. Era un lugar peligroso, ¿no? Uh-huh. Y a las 2 de la madrugada yo me meto dentro del edificio a solas, cierran la puerta por fuera. Es que vaya horas que tenéis que ir a los sitios. Claro. No a cualquier hora. No a cualquier hora. Y con una linterna voy por ahí, por el edificio. Yo reconozco además que bajo al sótano, unos pasillos eternos. Y llega un momento en el que yo pienso para mí, ¿qué pinto yo aquí? Que me puedo caer por un agujero, que lo menos que me puede pasar es que se me aparezca el pequeño Andresito, pero que es que si se me aparece además voy a echar a correr, ¿no? Y no sé muy bien qué hago aquí. Y también es de esos sitios que abandoné muy rápido, ¿no? Antes de lo esperado. Estuve media hora o así y después me marché. Normal. Oye, Javier, la primera, por ir a algo más mundano, la primera peli que a ti te marca también relacionado con el misterio. Pues fíjate, yo creo que quizá por la prohibición de la película, Drácula de Bram Stoker, que es una película, una obra maestra de Coppola, sin duda. A mí me encantaba, ¿no? Me fascinaba el personaje de Drácula, leí la novela con muy corta edad también, igual 8 años o algo así. Además tengo un recuerdo que es que en una parte de la novela en que Jonathan Harker está encerrado en el castillo y se encuentra por primera vez con las vampiresas, ¿no? Que están en una zona de este castillo. Recuerdo perfectamente que eran las 8 de la tarde, mis padres estaban preparando la cena y mi padre cortando jamón se pega un tajo en el dedo y empieza a sangrar, ¿no? Y yo veo toda la sangre ahí en el suelo mientras estaba leyendo a Drácula cómo quería chuparle la sangre al pobre Jonathan Harker. Y claro, a mí se me quedó, ¿no? A mí se me quedó esa escena y digamos que eso tiene que ver con la fascinación que nos genera lo que a la vez nos produce rechazo, ¿no? Y de alguna manera, pues la película de Coppola de Drácula se convirtió en un elemento prohibido porque mis padres la vieron antes que yo y me decían que era una película un poco fuertecita para un niño. Es que cuando decías lo de las vampiresas, te iba a decir, las vampiresas no daban tanto miedo. No, en la película no. Y por eso, claro, mis padres la tenían, pero la escondían. Y cuando mis padres se iban de casa a hacer la compra y ya me dejaban a mí solo en casa, pues yo cogía y aprovechaba para verla a trozos, ¿no? A verla. Oye, Javier, de todas las experiencias que has tenido, que habrás tenido un montón, ¿no? Pero ¿hay alguna que recuerdes como esta en la que y te habrá sucedido en muchas ocasiones, muchas en las que has sido a explorar? Pues parece que esto me ha aclarado un poco, aunque sea. ¿Hay alguna experiencia que para ti ha sido especialmente satisfactoria porque gracias a lo que tú has hecho ha habido un avance en el esclarecimiento del misterio? O al menos para ti, aunque sea personal, no tiene por qué haber sido para todo el mundo. Bueno, uno de los casos, yo creo, más impactantes a nivel personal fue la investigación que hice sobre el camping Los Alfaques en Tarragona, en San Carlos de la Rápita, que en los años 70 se produce allí a las puertas del camping la explosión de un camión cisterna que hace que se alcancen temperaturas que superan los 1000 grados y que gente queda absolutamente carbonizada, ¿no? Fue una tragedia horrible, murieron más de 210 personas. Y allí encuentro historias como la de un niño que llamaron el niño del polo, que se salvó milagrosamente. Sí, el niño del polo, decían las crónicas, que era un niño que si la explosión se produjo a las 3:02 de la tarde, pues a las 3 en punto le dice a sus papis que él va a comprar un helado a la recepción del hotel. Se marcha y precisamente cuando él está en la recepción del hotel se produce la explosión del camión cisterna y él se salva porque hay una especie de línea de cortafuegos en la que no se sabe muy bien por qué, ya no avanza la explosión y él se salva, ¿no? Y pierde, sin embargo, allí a sus padres y a su hermana. Imagínate, ¿no? A nivel personal, conocer la historia de este hombre, al que yo termino localizando. ¿Lo conociste? Lo conozco, él nunca había vuelto al camping Los Alfaques desde entonces y yo le convenzo para volver conmigo a Los Alfaques, ¿no? Y todo eso lo cuento en el libro, en Los ecos de la tragedia, que se convierte en una aventura de investigación. Primero de un misterio, porque mucha gente dice que pasando con el coche por la Nacional 340, muy cerca de la tapia de Los Alfaques, han visto figuras con el rostro carbonizado, casi como un recuerdo
de lo que sucedió allí, y por otro lado hago una investigación más humana sobre lo que vivieron las personas que estuvieron allí, La ¿no? experiencia Y de este chico. para mí volver allí con este hombre, con el niño del polo, fue como muy impactante, ¿no? Y de alguna manera es como algo que siempre está en mis libros, que es el ser consciente de la suerte que tenemos en circunstancias normales, ¿no? En circunstancias normales, Claro, evidentemente. Absolutamente. Oye, y para terminar esta mi primera vez. Esa, no sé si tu primera vez, pero algún recuerdo que tengas en el que te ha sucedido un poco lo contrario, que has ido a investigar algo y te has llevado una gran decepción, porque has encontrado que eso que parecía que era un gran misterio, realmente has dicho, no era tanto. Esa experiencia que has tenido un poco más decepcionante, vamos a decir. Bueno, a veces nos ocurre, y no te puedes dejar llevar tampoco por el abatimiento, que cuando persigues estas cosas lo lógico es que nunca pase nada, ¿no? Claro. Y es verdad que a mí al principio, porque claro, yo tuve una experiencia muy bestia, una de mis primeras investigaciones es la de Belchite, y yo en Belchite tuve una experiencia muy, muy chocante, ¿no? Que es el encuentro con lo que todos diríamos que es un fantasma, que fue una sombra en un lugar donde no había absolutamente nadie y que después se desvaneció cuando llega el equipo con las cámaras, con los focos, entran en la iglesia de San Agustín, donde yo estaba solo a las 2 de la madrugada, y aquello se desvanece. Imagínate, esa es mi primera investigación y yo pienso, si todo va a ser así, claro, menuda intensidad, ¿no? Y lo que resulta es todo lo contrario. Yo tuve mucha suerte en ese día porque lo que ocurrió no se ha vuelto a repetir nunca. Te puedes dejar llevar por el abatimiento, pero tienes que ser consciente en el fondo de que tu labor es excepcional y que lo lógico es que no pase nada. Que no pase nada, claro. A mí me recuerda mucho mi labor a un relato que me encanta de Gustavo Adolfo Bécquer, que se llama El rayo de luna, que es la historia de un hombre que se enamora de una mujer vestida de blanco, que se aparece entre los árboles algunas noches del mes, y que él sale a buscarla ansioso y que la persigue y la busca por todas partes, ¿no? Y al final, un día que se acerca demasiado a ella y casi está a punto de hablarle, se da cuenta de que esa mujer con un vestido vaporoso es en realidad un rayo de luna, ¿no? Y que él ha estado persiguiendo con ahínco un rayo de luna. Y es muy bonito, ¿no? Porque es un relato romántico que viene a decir algo así como pasamos la vida persiguiendo rayos de luna para terminar decepcionados, ¿no? Descubriendo la realidad de las cosas. Bueno, pero lo bonito es el... Claro, yo creo que sí que... La persecución en sí mismo. Claro, yo creo que el rayo de luna en sí es el misterio, ¿no? Claro. Y que es algo intangible, es algo inalcanzable y que precisamente es un buen motor, ¿no? Que te activa para salir a buscarla algunas noches del mes, ¿no? Como ocurría en este caso. Pues ahora vamos a buscar tu relación con Madrid, que también es perseguir un rayo de luna, porque sé que no eres madrileño, aunque has vivido mucho tiempo en Madrid por cuestiones profesionales, así que vamos a descubrir un poco sobre tu relación con Madrid, con la Comunidad de Madrid, con la capital. ¿Vale, Javier? Venga, vamos allá. Venga. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. A continuación, sometemos a nuestros invitados a nuestro test madrileño Las 12 Campanadas. Hola de nuevo, seguimos aquí con el Resurgir de Madrid, con Javier Pérez Campos. Javier, y ahora nos vamos a la parte madrileña de la ecuación, que en este caso no va a ser tan misteriosa, pero bueno, para nuestros lectores o la mayor parte de nuestros lectores, al ser un periódico de Madrid, pues les interesa saber, oye, ¿qué tienen estos invitados a los que traéis a las entrevistas? Que nos den consejos, ideas, sugerencias o circunstancias que les hayan pasado a ellos sobre Madrid, ¿vale? Así que nos vamos a una parte que llamamos las 12 campanadas. Y lo que quiero es que nos cuentes, pues, por ejemplo, ¿cuál es para ti el sitio más misterioso de Madrid? Bueno, uno de los más misteriosos es ese Palacio de Linares, la Casa de América, que además poca gente sabe que puede visitarse, ¿no? Que hace visitas guiadas, que te explican la historia del palacio y que es una auténtica joya en pleno corazón de Madrid, porque ahí uno puede encontrarse salas como el Salón de Té, que está inspirado en la decoración de la China, ¿no? de la China de hace 2 siglos, y tiene una historia misteriosa, ¿no? Que es la de la niña que decían que se aparecía en el Palacio de Linares, que es una historia digna de fantasmas, pero que en el fondo es un elemento más para interesarnos por este palacio que es maravilloso. Oye, pues es una muy buena recomendación para todos los que nos escuchen. Ahora nos vamos a algo más mundano, un lugar para comer bien en Madrid. Un lugar para comer bien en Madrid.
Bueno, pues yo era muy fan de Yaquitoro, de Chicote, que me encantaba, porque además es un sitio que me pillaba como muy de paso en casa. Yo vivía muy cerca de Gran Vía, en una de las calles de Gran Vía, y me encantaba, ¿no? Es uno de esos sitios a los que me gusta mucho. Pero fíjate, un lugar sencillo que tiene unos menús del día muy buenos. Ahí me encanta la comida india, y hay un sitio por Marqués de Cubas, creo que es el Taj, un restaurante llevado por una familia india, y donde parte del equipo de Cuarto Milenio muchas veces nos ha gustado juntarnos a hacer reuniones, a degustar un poco de pollo con unas salsas picantes que hacen allí, que pican más. Es el picante, creo que mayor que he probado nunca. Proviene del infierno. Me encanta, sí. Y a mí me encanta el picante, y es uno de esos lugares que si a alguien le gusta el picante, tiene que ir a probarlo. Bueno, pues mira, una buena recomendación también. ¿Tu plato madrileño preferido cuál es? Bueno, el cocido, ¿no? El cocido madrileño es una cosa que me encanta. Además, yo soy muy fan en general de los cocidos, ¿no? Y en el cocido lebaniego. En España tenemos una cantidad enorme de tipos de cocido, y el cocido madrileño es una maravilla, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me llevaron por primera vez a comer un cocido al charolés en el Escorial, que era espectacular, y es uno de esos cocidos que se te quedan. Sí, se te quedan para siempre ahí, ¿no? Oye, una tarde cultural, ¿dónde la pasarías aquí en Madrid? Pues me encanta el Museo del Prado y me encanta el Museo Reina Sofía, y combinarlos ambos es una experiencia muy interesante. Sí. Evidentemente no verlo todo, elegir algunas obras, pero hay una parte de la obra de Solana, por ejemplo, que está en el Museo Reina Sofía, que me parece muy interesante. Evidentemente, ¿no? El Guernica, todas estas. Y luego, por ejemplo, la obra de Velázquez en el Museo del Prado, Goya, por supuesto, la parte oscura, ¿no? Que además está en una zona del museo como muy especial. Y yo recuerdo desde que llegué a Madrid, una de las primeras cosas que hacía era por las tardes irme un rato al Museo del Prado, ¿no? Y ver el Bosco, ver cosas como muy concretas. No somos conscientes de la suerte que tenemos de tener un museo como este, ¿no? Tan cerca. Absolutamente. Una canción que te recuerda a Madrid, Javier. Bueno, las míticas de Sabina, ¿no? El Pongamos que hablo de Madrid. Amaral tiene otra canción sobre Madrid que hizo, que era muy, muy bonita. Y a mí me pasa mucho eso, ¿no? Desde que he ido a Ciudad Real y vivo en Ciudad Real, cada vez que vengo a Madrid me reconcilio un poco, ¿no? Porque es verdad que yo vivía además en todo el centro, en épocas de Navidad hay mucha gente, yo vivía un poco agobiado ya, pero cuando vuelvo a Madrid me maravillo, ¿no? Con ese centro, con esa Gran Vía, y escuchando estas músicas, ¿no? Oye, tú que has tenido esa experiencia, ¿te has comido alguna vez, esa experiencia vital de vivir en el centro, ¿te has comido alguna vez las uvas en la Puerta del Sol? No, fíjate, es una de esas cosas. También me pasa que a mí me agobia mucho la gente, ¿no? Lo que sí que he llegado a tomar, aunque no era exactamente el día 31, era en la Nochevieja Universitaria. Esto que hacían, ¿no? Que era una especie de protocolo un mes antes. Ponían a prueba el reloj de la Puerta del Sol y los estudiantes íbamos allí a tomarnos las uvas. Ahí sí me las he tomado. Oye, ¿eres futbolero? ¿Cibeles, Neptuno? Bueno, me encanta Cibeles como un emblema, porque mi familia es madridista y yo soy madridista casi por vocación familiar. Por herencia. Sí, pero no soy muy futbolero, no mucho. Oye, Javier, de tu época más joven, que tú eres muy joven, pero bueno, ¿algún sitio que nos recomiendes para ir de fiesta en Madrid? Jolín, yo iba a Capital, ¿no? Que era como para un niño que viene de Ciudad Real. Lo tenemos aquí al lado. Claro, y encontrarte una discoteca como esa, ¿no? Pues es una gozada. Y esta que había, bueno, que es mítica también, es que ahora no me sale el nombre, pero por la Puerta del Sol, ¿cómo se llama? Esta que... ¿Habana era? O... Puede ser de Habana, puede ser. Yo tampoco soy muy fiestero, no te creas. Ya te digo, yo salí también mucho por Ciudad Universitaria y todo eso, pero luego al final, a partir de segundo de carrera, ya dejé de salir por ahí y no... Oye, y cuando salías de fiesta, supongo que no, pero ¿has bailado alguna vez un chotis? No que yo recuerde, pero no podría jurarlo. Puede ser. Oye, ¿te ha pasado alguna situación? Estoy seguro que sí, porque en tu caso, con tu profesión, pero alguna anécdota estas que digas, esto solo me ha podido pasar aquí en Madrid, no me puede pasar en otro sitio. Bueno, muchas. A mí me pasan anécdotas muy raras, ¿no? Me pasan cosas por eso muy curiosas, pero la más impactante, te la cuento muy rápido porque sería muy larga, pero cuando yo vengo a estudiar a Madrid periodismo, estoy a punto de marcharme. Ajá. Porque estoy en un colegio mayor donde hacen unas novatadas muy heavies. Es un colegio mayor que ha salido hace poco muy famoso, ¿no? En las noticias. Sí. Y bueno, pues yo estuve a punto de marcharme porque las novatadas eran muy heavies, yo no las aguantaba, llevé muy mal la adaptación y estaba a punto de irme. Cogí los billetes de tren para irme a Ciudad Real, dejar la carrera de periodismo, estudiar económicas.
Y bueno, salgo un jueves a despedirme de la ciudad diciendo, esta ciudad ha podido conmigo, adiós. Voy a despedirme. Iba a la FNAC, que es un sitio que me encanta, la FNAC de Callao, es un sitio donde me he resguardado muchas veces en esos días de las novatadas. Y ¿cómo puede ser que si yo me iba el viernes ya a Madrid, de Madrid a Ciudad Real, a estudiar económicas, de pronto, el jueves de antes, cruzando un paso de cebra hacia Callao, me cruzo con Iker y Carmen, con Iker Jiménez y Carmen Porter. Yo tenía, pues eso, 18 años, 19 años, y estaba en Madrid porque quería estudiar periodismo, porque quería hacer lo que había hecho este héroe de mi infancia, ¿no? Que era Iker en el libro. Justo te lo encuentras en ese momento de catarsis personal, ¿no? Total, y me lo encuentro ahí, y ya nos conocíamos un poco, ¿eh? No trabajábamos juntos ni nada, pero nos conocíamos un poco, y él me dijo, hombre, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carmen, bueno, los dos súper amables, ¿no? Yo no les conté nada, evidentemente, les dije que estaba bien, que bueno, aquí adaptándome un poco a la ciudad, les dije, y ellos dijeron, tenemos que vernos, a ver si nos llamamos un día, que vaya todo muy bien. Nos despedimos con un abrazo, cada uno siguió en una dirección, y para mí eso fue la señal de que yo tenía que quedarme a estudiar periodismo, ¿no? Si no me los hubiera encontrado, a lo mejor hoy no estaría yo aquí. Pero fruto de ese encuentro en un lugar mágico, ¿no? Como es la plaza de Callao, me cambió la vida por completo. Las casualidades, o en este caso, ¿no? Las causalidades, ¿no? Que diría JJ Benítez. Eso es. Sí. Oye, las dos últimas que te lanzo muy rápidas. Un sitio poco conocido de Madrid al que llevarías a alguien un poco fuera de la ruta. Es decir, viene un amigo extranjero y le dices, te voy a llevar a Madrid, pero no te voy a llevar al Retiro, no te voy a llevar al Prado, te voy a llevar aquí, que para mí me gusta. ¿De Madrid o de la Comunidad de Madrid? Algún sitio un poco fuera del círculo, vamos a decir, tradicional. Algún sitio igual relacionado con el misterio, que tú hayas podido... Claro, yo en Madrid es verdad que me he movido mucho, ¿no? Por toda la zona centro, me he movido porque yo además vivía en el centro y era como un urbanita absoluto. Total. Pero quizá alguna de estas librerías de viejo que nos encontramos por la zona... Sí, alguna librería de viejo que yo he visitado mucho y que tienen como mucho encanto. Sí, podría darles alguna de estas librerías. Eso está bien. Y la última con la que terminamos, Javier. ¿Qué tiene Madrid para ti que no tiene otra ciudad? Bueno, para mí Madrid lo tiene todo, ¿no? Es una ciudad preciosa, es una ciudad que tiene vida prácticamente a cualquier hora del día, y una de las cosas que a mí me encanta de Madrid es cuando salías de trabajar a las 6 de la tarde y había una vida excepcional, ¿no? Incluso para salir a tomar algo un rato un martes. O un domingo, la vida de los domingos, día. Claro, total. Pero la tranquilidad del domingo. Cuando yo vivía en Gran Vía, los domingos eran... en Milenio 3 de noche, salía a las 2 de la mañana un sábado y de pronto, ostras, te encontrabas la calma en la Gran Vía. Pues digamos que tiene tantas cosas que siempre hay algo que hacer. Pues Javier, millón de gracias. Recomendamos de nuevo a todo el mundo que lea tu nuevo libro, Inmaturi, y todos los demás de Javier, que son una maravilla, no solo este, y de verdad, honrados por este rato que nos has concedido tan agradable. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales.